Buenas tardes, profesor. Soy José Armando Comunidad Rivera y voy a exponer mi tema de polímeros. Primero, ¿qué es un polímero? Poli tiene como significado muchos o varios, mero, unidad de repetición o unidad fundamental. Esto nos lleva a una definición más formal como esta. Es la cadena de unidades de repetición o monómeros que se unen y repiten formando una macromolécula o polímero. Para entender bien qué es un polímero, primero debemos ver cómo se forman y a partir de qué moléculas. ¿Y qué es una molécula? Bueno, una molécula es un grupo eléctricamente neutro de dos o más átomos unidos por enlaces. Las moléculas se distinguen de los iones por su falta de carga eléctrica. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un monómero y un polímero. Aquí está. Estructura química. En los polímeros, la unión entre monómeros se realiza siempre mediante enlaces covalentes. Los átomos de carbono que constituyen la cadena principal presentan una configuración sp3, por lo tanto sus órbitas se disparan formando un tetraedro alrededor del átomo de carbono y con ángulos de enlace aproximadamente de 109 grados, aunque las siguientes representaciones que consideraremos se trata de moléculas planas en segunda dimensión. Aquí podemos ver el ejemplo de una molécula plana, la cual tiene una configuración sp3 para los átomos de carbono que están en la cadena principal de la molécula de poliuretano. Las fuerzas responsables de la cohesión entre las cadenas diferentes de las diferentes naturalezas son muy diversas y están fuertemente condicionadas a las características de estos átomos y las sustituyen cadenas principales de polaridad y volumen de estos átomos afectarán especialmente a las fuerzas de cohesión entre cadenas que una vez determinan la flexibilidad del material, temperatura, transición vitánea, temperatura de fusión y capacidad de cristalización, entre otras propiedades. Se llama bueno, aquí tenemos más ejemplos de estructuras. Podemos ver que aquí está el PVC, PE, PET, PP, PS, poliaminida. Lo que vimos en la teoría diapositiva sobre los diferentes tipos de enlaces y cómo se forman los polímeros se llama polimerización, que es la etapa en la que los monómeros pasan de ser solo monómeros y ya se vuelven polímeros. Turururururu. La polimerización por adición. Esto es una de las principales polimerizaciones. Esta se da cuando una molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, que la composición química de la cadena resulta igual a la suma de composiciones químicas de los números que conforman y no se generan subproductos. Aquí lo vemos en este ejemplo del etileno, que tiene dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno, y el polietileno repite la estructura de dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno n veces. Polimerización por condensación. En esta polimerización, la molécula de monómero pierde átomos cuando se forma y por lo general se pierde una molécula pequeña, por lo cual en las polimerizaciones por condensación se generan subproductos. Y aquí podemos verlo en el ejemplo, como el átomo de cloro y hidrógeno no forman parte del polímero al final. Polimerización en cadena. Un monómero es activado y la polimerización se propaga por activación entre los monómeros vecinos. Es una reacción en cadena, como lo dice el nombre. El proceso es muy rápido y los polímeros de alto peso molecular se pueden lograr rápidamente con estos procesos. Polimerización por pasos. Esto es un mecanismo en el cual los monómeros bifuncionales o multifuncionales reaccionan para formar pequeños dímeros, luego trímeros, luego oligómeros y finalmente polímeros. Generalmente son de cadena larga. Polímeros que se producen en pasos entre otros son poliésteres, poliaminas y poliuretanos. Aquí tenemos ejemplo con el cloruro de terefluorino, perdón, etilo etinglicol y dimero, que se van polimerizando y forman al final el polímero que es el dimero.
Principales características de los polímeros. Características de los polímeros. Son materiales ligeros y de baja densidad. Son resistentes a la corrosión y a diferentes agentes químicos. Solo algunos, porque hay algunos agentes que sí los llegan a dañar e incluso a solver. Son aislantes eléctricos. Tienen baja resistencia a la tensión. Compatibles con el tejido humano. Degradación frente a los rayos UV. Algunos son difíciles de reciclar. Eso lo vamos a ver al final. Y no todos son adecuados para la aplicación a altas temperaturas. Sin embargo, se dispone de materiales que resisten sin problemas temperaturas relativamente altas, superiores a los de 160 grados centígrados. Clasificación de los polímeros. Los polímeros se clasifican en tres ramas muy importantes, los cuales son los polímeros naturales, polímeros sintéticos y polímeros semisintéticos. De estos tres se desglosan en los sintéticos según su aplicación estos cinco, pero de estos cinco solo cuatro son los más populares y los que más se usan para fabricación y consumo humano, que son los plásticos, las fibras, recubrimientos y espuma. Digo, los plásticos, las fibras, adhesivos y espumas. Propiedades de los plásticos. Los plásticos son conjuntos de macromoléculas orgánicas generalmente de origen sintético, en su mayoría impermeables, resistentes, diamagnéticos y buenos aislantes acústicos, eléctricos y térmicos, aunque no son muy resistentes a temperaturas elevadas. Además, son poco densos, económicos en su fabricación, fáciles de trabajar y moldear. Una vez que se han enfriado y adquirido cierta forma, son resistentes a la corrosión y a otros elementos químicos, excepto algunos solventes. Fibras. Una fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas están extendidas en línea recta y una al lado de otra a lo largo de un mismo eje. Los polímeros ordenados en fibras pueden ser hilados y usados como textiles. Es importante señalar que las fibras están siempre constituidas por polímeros que tienen una fuerte tensidad a cristalizarse, es decir, que las cadenas de polímeros tienen que ser capaces de poder empaquetarse según su ordenamiento regular a los efectos de alineaciones en forma de fibra. La mayoría de los adhesivos, perdón, los polímeros adhesivos son en su mayoría usados para la construcción y contienen agentes curados que provocan un aumento en el peso molecular del sistema y con la frecuencia, la formación de la red polimérica. Casi todos los adhesivos contienen aditivos o modificaciones que mejoran al adhesivo para influir significativamente su comportamiento antes y después de formar una unión adhesiva. Estos aditivos incluyen disolventes, plastificantes, agentes taquificantes, cargas, pigmentos, agentes endurecedores, agentes de acoplamiento, estabilizadores, etcétera. Bueno, y por último, en las propiedades que tiene la espuma de polímero, es una mezcla de polímero y gas que al formar ya la molécula se estructura una célula porosa. Otros términos que se usan para las espumas de polímeros incluyen polímero celular, polímero soplado y polímero expandido. Las propiedades de los polímeros espumados incluyen que son bajos en densidad, alta resistencia por unidad de peso, buen aislamiento térmico, buenas cualidades de absorción de energía. Eso quiere decir que resisten mucho a los golpes. Es muy usado los polímeros en espuma para los empaquetados. Reciclaje en los polímeros. Después de que los polímeros se convierten en productos comerciales, se venden al consumidor, se utilizan durante algún tiempo y luego se desechan. Hasta los 90, casi el 90% de los materiales polímeros en uso comercial se enterraban en basureros y alrededor del 10% se incineraban, ya que no se les daba un correcto reciclaje. Y ahora vamos a ver por qué. Para poder reciclar polímeros existen dificultades. La principal de estas es que los polímeros en los basureros son mezclados con otros materiales. Lo puede ser vidrio, puede ser metales y ya no se le puede dar un correcto manejo para reciclar. Otra de las dificultades es que hay una clasificación de polímeros según su composición química y son muy diferentes a la hora de reciclarse. Por ejemplo, una botella hecha de PVC se parece mucho a una botella hecha de PET, pero químicamente son muy diferentes. No se puede mezclar sin alterar significativamente las propiedades del nuevo material, por lo que no es una buena opción reciclar ambos materiales mezclados. Debe de ser separados.
Para esto, la Sociedad de los Plásticos Industriales desarrolló un código de identificación que se coloca en la mayoría de los productos de polímeros. Estos códigos van del 1 al 7 y clasifican a todos los polímeros según su proceso de reciclaje. Por ejemplo, en esta botella, aquí tengo este botecito de plástico, aquí abajo trae el número 1, por lo que sabemos que es PET. Bueno, en conclusión, la mayoría de los polímeros radican en las múltiples aplicaciones que le dan los seres humanos. Puede dar muchos de estos compuestos, por lo tanto, los polímeros no existen en nuestra vida diaria, sino también en muchos de nuestros alimentos o materiales primas que se consumen diariamente. También los podemos encontrar en textiles, electricidad, los materiales usados en la construcción, los plásticos y los materiales cotidianos, productos químicos en cloro, productos químicos en silicona, etcétera. Todos estos materiales se usan por diferentes motivos porque aportan características según su uso. Por lo tanto, la ciencia de los polímeros está adecuadamente comprometida con la sostenibilidad del ambiente, por lo que es un desafío resolver estas dificultades para reciclarlos de una manera correcta. Y también se están buscando nuevas fuentes de polímeros, además del petróleo, ya que es la principal fuente para generar polímeros. Y en la actualidad, los plásticos no son polímeros, son los polímeros más contaminantes por ser tóxicos y cancerígenos en algunos casos. La mayoría de ellos no son biodegradables y algunos pueden reutilizarse, pero sí se les debe dar una clasificación como lo vimos anteriormente. Y la propagación de estos desechos en el ambiente puede obstruir la superficie del suelo y afectar la flora, aunque los animales más afectados son los que se lo comen estos plásticos y mueren por intoxicación. Eso sería todo. Gracias por su atención.